Bienvenido. Gracias por conectarte con nosotros. Si no tengo el gusto de conocerte, me presento, soy Ever Velázquez, soy parte del grupo de pastores de la familia Jesús el Salvador. Particularmente me encargo de la iglesia Jesús el Salvador Atlacomulco y Jesús el Salvador San Lorenzo. Pero para nosotros, toda la familia Jesús el Salvador, es un privilegio recibirte. Gracias por dejarnos entrar a tu casa. Hoy es un día especial porque hoy celebramos la resurrección de Jesús. Y déjame hablarte un poco de esto, porque es el tema que vamos a tratar hoy. Nuestra fe y nuestra esperanza está basada en este hecho. Déjame decirte esto. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo gasta todo ese capítulo en hablar acerca de la resurrección. No como una fábula, no como un mito o como una leyenda. No fue la experiencia mística de una persona. Fue un hecho real. Todos pudieron comprobarlos en esa época. Y es en este hecho en que nuestra fe y nuestra esperanza está basada. Me explico. Si este hecho, la resurrección de Jesús, no es real, entonces toda nuestra fe es vana. Todo nuestro esfuerzo por conectarnos con Dios, todo lo que estamos haciendo para producir esta transmisión, todo lo que hacemos que esté conectado con Dios, es vano y sin sentido. Pero si la resurrección de Jesús fue real, es entonces que nuestras vidas tienen valor. Es entonces que tus oraciones son escuchadas. Es entonces que cada sacrificio que has hecho, cada vez que eres generoso, cada vez que sirves a los demás en amor y fe, Dios está presente ahí contigo. En el capítulo 15 de Corintios, Pablo explica que este no es un dato metafísico, místico o de algún corte religioso como algunos creen, sino fue un dato histórico. Yo quiero darte un dato que me gusta mucho, que lo valida la idea en el libro George McDowell, en el libro Más que un carpintero, que dice esto: la resurrección es real. Y una de las pruebas de que la resurrección de Jesús es real es que los enemigos del cristianismo nunca utilizaron y nunca descreditaron este hecho para acabar con la religión. Es decir, que si los enemigos del cristianismo, cuando este estaba iniciando, porque muchos dirán ahora, es imposible detener una máquina tan poderosa como el cristianismo, el catolicismo y estas religiones que van conectadas y que van en un mismo sentido. Es muy difícil detenerlas. Pero dice Josh McDowell, dice lo siguiente: que si los enemigos del cristianismo, cuando este iba comenzando, la resurrección hubiera sido un mito, tendrían toda la autoridad y tendrían todo el poder para detener el crecimiento del cristianismo. Es así que el cristianismo ha llegado hasta nuestra época. Eso quiere decir y comprueba que la resurrección es real. Pero no quiero hablar solamente de eso. No quiero darte datos históricos, datos científicos, datos de este corte que nos puedan ayudar a entender la resurrección. Porque aunque creo que son importantes, no nos ayudan del todo en la vida práctica, no nos ayudan en el diario vivir. Y quiero darte un sentido práctico de lo que hace la resurrección en nosotros. Todo seguidor de Jesús, todo aquel que está conectado con Jesús a través de la fe, todo aquel que se considera un seguidor de Jesús. Escúchame esto. Pablo dice en Filipenses que nuestro deseo es experimentar la misma resurrección de Jesús. Me explico. En Efesios dice lo siguiente: que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es cuando nosotros ponemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, es cuando podemos hacer que el Espíritu Santo habite en nosotros. De hecho, la Biblia a eso le llama bautismo. Cuando tú y yo comenzamos a poner toda nuestra fe y confianza en Jesús, a la Biblia le llama bautismo en el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y habita en nosotros, Efesios 1 dice esto: que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita en nosotros. Ahora, quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 3, versículo 10. Porque entendiendo que ahora el poder de la resurrección está en nosotros, ve lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10.
quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Te das cuenta lo que dice Pablo? Es decir, que nos da tres verdades. Que quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el poder de la resurrección y quiero participar de los padecimientos con Cristo. Vuelvo a repetirlo. El capítulo 3, el versículo 10 de Filipenses me dice tres cosas. Que Pablo quería conocer a Cristo, quería experimentar el poder de la resurrección y quería participar de los padecimientos de Jesús. Y este debe ser el deseo de todo seguidor de Jesús. Este debe ser no un deseo forzado, no como cuando vas a una casa y todos están disfrutando un platillo pero a ti no te gusta. Y te dicen, ¿está bueno? Y tú pones cara de, qué rico, ¿quieres más? No, está tan delicioso que no me quiero acabar esto poquito que me serviste. Pero no es un deseo que nos esforzamos o que lo producimos artificialmente, sino es un deseo que se provoca en nuestro interior. El Espíritu Santo viene a nuestro interior y provoca estas tres cosas: querer conocer a Cristo, querer experimentar el poder de su resurrección y poder padecer con Jesús. Y sobre estas tres verdades nos hablan, escúchame esto, nos hablan de la obra de resurrección de Jesucristo en nosotros. Hablaremos de estas tres verdades. Hace 8 días, en el Domingo de Ramos, te explicaba algo muy sencillo. Creo que la espiritualidad y una mala enseñanza o una mala interpretación o mal uso de la oración nos ha llevado solamente a usar a Dios como remedio casero. Es decir, creemos muchas veces que la oración es lo que le da el sello de garantía a lo que nosotros queremos. Que si tú oras por algo que pides, Dios te sella la boleta y está autorizado en el cielo lo que tú pides. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que nuestra oración no es la forma en que Dios nos da cosas, sino es la forma en que podemos conocer a Jesús. La idea de la Biblia es esta: que conectados con Dios no podamos recibir cosas, sino podamos conocer a Jesús. Es decir, la meta del cristiano es vivir en cada situación, vivir en cada escenario, experimentando el amor, la gracia, el poder, el favor, la misericordia de Jesús entre nosotros. Escúchame esto, quizás sea, y quiero que lo entiendas, quizás nunca Dios te dé algo, pero siempre Dios va a darte a alguien. La idea de un cristiano es esta: nunca es evitar el dolor, nunca es evitar circunstancias difíciles, nunca es evitar escenarios difíciles, sino entender que en cada momento que vivimos podemos conocer más de Jesús. La meta de un cristiano no es pasarla bien. La meta de un cristiano no es que te vaya bien económicamente, aunque son buenos deseos y Dios quiere prosperarte y Dios quiere bendecirte. No tengo problema con eso y Dios no tiene problema con el dinero, pero no es la meta de un cristiano. La meta de un cristiano es conocer a Jesús. Escúchame esto. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, cuando Jesús los llamó, nos cuenta la Biblia, un relato de los evangelios, nos dice lo siguiente: que Jesús los llamó para que estuvieran con Él y para que le sirvieran. El deseo de Jesús, el primer deseo de Jesús, no es que le puedas servir. El mayor deseo de Jesús es que puedas estar con Él. Lo que Dios quiere no es usarte, lo que Dios quiere es que se puedan conocer. La mejor forma en que la Biblia explica nuestra relación de fe con Dios no es a través de un amo y un esclavo, no es a través de un patrón y un empleado. La mejor forma en que la Biblia explica nuestra relación de Dios con nosotros, nuestra relación de fe con Dios, la explica a través de la paternidad, a través de la amistad. Es decir, que la forma en que crecemos en fe
no es siendo más sabios, no es siendo más entendidos, aunque no es cosa mala prepararte, pero la forma en que crecemos en fe es sabiendo más cómo es nuestro Dios. La primera cosa que produce el Espíritu Santo en nosotros es la idea de conocer a Jesús. Quiero preguntarte esto. No sé cuántos años lleves asistiendo a una iglesia cristiana. No sé cuántos años lleves autollamándote cristiano. Es más, si hoy tenemos el privilegio de que alguien que no se considera cristiano nos pueda escuchar, qué bueno que estás con nosotros. Pero quizás llevas un tiempo estudiando la Biblia, teniendo una cierta disciplina de fe y ciertas culturas y hábitos que te ayudan a ser más espiritual. Pero yo te preguntaría esto: ¿cuál es la meta de saber más de la Biblia? ¿Cuál es la meta de estudiar más? ¿Cuál es la meta de orar más? Porque escúchame esto, para muchas personas que se llaman cristianas, la meta de acercarse a Dios es solamente para que Dios les resuelva sus problemas. Es para que solamente Dios les dé lo que necesitan. Pero esa no es la meta. La meta, según la Biblia, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, cuando en verdad pones toda tu confianza y de manera honesta y sincera te conectas con el cielo, lo que haces es que cambian tus prioridades. Ya no te importan tus necesidades como antes te importaban. Ya no priorizas tus problemas, ya no priorizas las crisis como antes lo hacías. Ahora tu mayor meta es conocer a Cristo. Y este deseo no lo podemos producir nosotros. Es un deseo que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando creemos y confiamos en Él. La segunda cosa que hace es que podemos experimentar el poder de la resurrección. Pero quiero hablar un poco al final de esto. Quiero brincarme al tercer punto que dice Pablo que quiere hacer en Filipenses 3:10. Primero dice que quiere conocer a Cristo. Segundo, que quiere experimentar el poder de la resurrección. Y tercero, que quiere padecer junto a Jesús. Y me encanta esto, porque quiere decir que cada vez que hay un momento de sufrimiento en mi vida, no importa por qué se ha causado, porque honestamente hay solamente dos fuentes que causan crisis en nuestras vidas: elementos internos y elementos externos. Solamente esas dos cosas, y espera, las voy a explicar un poco mejor. Pero solamente esos dos factores pueden crear crisis en nosotros: factores internos y factores externos. Me explico. La Biblia a lo que le llama pecado son las decisiones contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Son decisiones que van en contra de lo que Dios propuso y lo que Dios es. Pero la marca del pecado es esta: que cada vez que tomamos esas decisiones contrarias a lo que Dios quiere y planeó para nosotros, no solamente destruimos a lo que está a nuestro alrededor, sino nos destruimos a nosotros mismos. Entonces escúchame esto: el pecado está configurado de esta manera, que cada vez que tú y yo tomamos malas decisiones, nos destruimos a nosotros y destruimos a los que están a nuestro alrededor. De tal manera que el primer factor que crea crisis internas es nuestro pecado. Cuando yo tomo decisiones que me alejan de Dios y que van en contra de lo que Él quiere, mi corazón comienza a distorsionarse. Mi mente comienza a pensar de manera distinta. Mi ser comienza a corromperse. Es entonces que comienzan a venir crisis. La Biblia me dice que el temor es la ausencia del amor de Dios en mi corazón. Me dice esto, que cada vez que yo sigo al pecado, no puedo vivir en libertad. Me dice esto, que entre más lejos esté de Dios, más me alejo de mi plenitud. Entonces, el primer factor que nos hace que tengamos crisis es lo que está pasando en nuestro interior. El segundo factor que crea las crisis, que crea los problemas, son factores externos. Como
el que estamos viviendo ahorita. Esta contingencia está creando una diferente organización, está creando un caos, está creando que tu escenario cambie, y cada vez que cambian escenarios a veces nos duele. Pero también cuando alguien comete un pecado, muchas veces eso nos lastima. Puedo pensar en aquel hombre que le fue infiel a su esposa. El pecado de este hombre lastimó el corazón de su esposa. Pienso en aquel hijo que se opone a los deseos del padre. La rebeldía de este hijo daña el corazón del padre. Piensa en este padre controlador. Su miedo y sus inseguridades están dañando también a su hijo. La idea del pecado, escúchame esto, no es solamente que nos daña a nosotros, sino que daña a los que están a nuestro alrededor. La única forma de que tú y yo seamos abrazados por la crisis es por factores internos, por cómo configuro, por cómo interpreto lo que está pasando fuera de mí, por cómo interpreto la actitud de los demás, por cómo interpreto las respuestas de los demás, por cómo respondo cuando alguien me ofende, por cómo respondo, cómo configuro, cómo entiendo cuando alguien me señala, cuando alguien me condena, cuando alguien me acusa, pero también cuando personas nos lastiman, y esos son factores externos. Pero quiero regresar al punto. Filipenses dice que deseamos padecer con Jesús. Y esto no es que nos guste vivir una mala vida. A esto no es que nos guste la mala vida. Nos guste que suframos. Ay, cómo me encanta pasarla mal. No, nadie dice eso. Nadie lo piensa. Pero esto sí, es importante. Filipenses 3:10 dice lo siguiente: que cada vez que padecemos, cuando estamos conectados con Dios, cada vez que tú y yo sufrimos, sea por situaciones internas o externas, Jesús está con nosotros. La idea del sufrimiento en la Biblia es que nuestra conexión con Dios no nos evita del sufrimiento, sino la idea de la Biblia es la siguiente: que cuando pasamos sufrimiento no estamos solos, no estamos abandonados a la deriva. Jesús sigue con nosotros, y cualquier dolor que tú experimentes, Jesús ya lo vivió. La idea de la Biblia es lo siguiente: que Jesús pasó por toda la línea de sufrimiento para que cuando tú y yo pasáramos sufrimiento, nos encontráramos cada vez más con Jesús. Y pareciera que entonces es Jesús el que provoca el dolor en nuestras vidas, pero no es lo que estoy diciendo, porque la Biblia dice que todo don perfecto, todas las cosas buenas vienen del cielo. Entonces yo no creo que Dios provoque el mal. Yo creo que es una sociedad que cada vez se ha alejado más de Dios. Y recuerda, Jesús nunca provoca el mal, pero cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que tomamos decisiones contrarias a lo que Dios quiere, nos corrompemos, nos desviamos. Es decir, nos vamos deformando, nos vamos haciendo menos humanos, menos conscientes de nuestro ambiente, menos conscientes de los que están a nuestro alrededor. Nos volvemos más individualistas, más egoístas. ¿Y qué ha surgido en torno a esto? Que entre una sociedad más se aleja de Dios, es entonces que una sociedad se vuelve más egoísta. Y siendo más egoístas, somos más propensos a lastimar a los demás. Creo que el dolor no viene del cielo. Creo que el dolor viene de una sociedad que se ha alejado de Dios. Viene de escenarios que demuestran lo lejos que estamos de los planes de Dios. Pero escúchame esto: Isaías llama a Jesús el experto en sufrimiento. Hebreos llama a Jesús aquel que sufrió todos nuestros dolores y todas nuestras debilidades, para que cada vez que nos hallemos en una debilidad y en una parte de sufrimiento en nuestras vidas, Jesús esté con nosotros. Escúchame esto: si hay alguien que se halla en una crisis, si hay alguien que piensa que la situación que está viviendo es su final, déjeme decirle esto:
No estás solo. No, el cielo se olvidó de ti. Jesús está contigo. Jesús ya pasó por eso y pasó por eso porque quiere acompañarte a ti. Quiero que recuerdes esto. Filipenses 3 dice que nuestra conexión de fe nos lleva a conocer a Jesús y nos lleva a padecer con Él. Nunca padeceremos solos. Nunca sufriremos solos. Un pastor de hace 2 siglos, de los llamados puritanos, tiene una frase que me encanta. Haciendo un comentario de un texto, del texto más pequeño de la Biblia, que dice esto: Jesús lloró. Y el pastor puritano decía esto acerca de esta verdad, de este texto. Decía: Jesús lloró para cuando llores, no llores solo, sino Él llore contigo. Tienes que abrazar esta verdad. No estás solo en tu sufrimiento. No estás solo en tu temor. No estás solo en tu angustia. Tu ansiedad no te ha encerrado y te ha excluido de todos. Hay alguien que sigue sentado contigo. Hay alguien que no te ha dejado. Y déjame decirte y darte una buena noticia: no te va a dejar. La idea del cristianismo es esta: que cuando tenemos toda nuestra fe en Jesús, nos podemos conectar. Y en medio de los momentos difíciles, Jesús está con nosotros. Y termino con esa verdad. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, pero recuerda, Pablo dice que Él es el primogénito de la resurrección. ¿Qué significa esto? Las 3 cosas que dice en Filipenses es que queremos conocer a Cristo, queremos experimentar el poder de la resurrección y queremos padecer junto a Jesús. Cada vez que padecemos junto a Jesús, cada vez que parece que la vida nos está matando, la Biblia no la ve como un final. La Biblia la ve como una oportunidad para que todo lo muerto resucite. ¡Wow! ¡Qué verdad! Me encanta esta verdad. Escúchame esto: no importa cuántas veces circunstancias maten nuestros sueños, no importa cuánto parezca que escenarios que estamos viviendo, que angustias, que temores están matando nuestras relaciones, porque si tú tienes toda tu confianza en Jesús, si has puesto toda tu fe y toda tu seguridad en aquel que murió en la cruz del Calvario, entonces todo padecimiento, todo sufrimiento, toda tempestad que enfrentes es solamente el preámbulo a la resurrección. Que lo que estaba muerto, lo que estaba roto, lo que estaba en piezas, ahora esté completo. He escuchado acerca de una palabra o una forma de arte que se llama mosaicos. Quizás en nuestra sociedad sean más conocidos como collage. Y la palabra mosaicos, para que un artista haga un mosaico, escúchame esto: tiene que tomar partes de una piedra, tiene que tomar partes de un azulejo y tiene que romperlas. Y cada vez que la va rompiendo, parece que son inservibles, porque muchas veces nosotros compramos azulejos y los que están rotos los tiramos, porque parece que cuando ya algo se rompió, ya se acabó. Pero la idea de hacer arte de mosaico es esta: es buscar pedazos rotos para unirlos y formar una obra de arte. Esto es la resurrección de Cristo. Esto es el plan de que Dios resucitó de Cristo a los muertos. Lo que parecía roto, lo que parecía sin vida, sin esperanza y sin futuro, cuando vino el Espíritu Santo en él, ahora era nuestra esperanza, ahora es nuestro futuro, ahora es el fundamento de nuestra fe. Escúchame esto: si la vida te ha roto, si personas te han lastimado, si personas te han fallado, si circunstancias parecen adversas y parece que todo se desmorona, escúchame esto: la Biblia dice que si el Espíritu Santo está en ti, solamente es la antesala
a ver la obra de arte que Dios va a hacer con tu vida, que Dios va a hacer con tus recursos, que Dios va a hacer con tus relaciones. La vida no se trata de vivir. La vida se trata de, aunque pasemos por sufrimiento, siempre nuestro final será resurrección. Hoy vamos a celebrar Santa Cena. Es un formato diferente. Te invito a que, si estás haciendo swipe en tu feed de Facebook, te detengas un momento y junto con tu familia hagamos de esto un momento sagrado, un momento de conexión profunda con Dios. La Biblia me dice que Jesús instituyó la cena del Señor, no para medir qué espiritual somos, no para medir que también nos portamos, porque muchos creen que Santa Cena es eso. Muchos creen que Santa Cena nos dice qué tan buen cristianos somos, y solamente los chidos, solamente los de sangre azul pueden tomar Santa Cena. Y quizás esa es la idea que tienes acerca de Santa Cena, pero no es la idea que la Biblia tiene de Santa Cena. Santa Cena no está hecha para recordar qué tan bueno soy, qué tan espiritual soy. La Biblia me dice que Santa Cena está hecha para recordar a Jesús, para recordar qué tan bueno es Él. Y dice que Él tomó el pan y lo partió. Y pasó cada pedazo de pan a sus discípulos. Y les dijo: así como este pan es partido, así mi cuerpo será partido. Y quiero que pienses esto en tu casa. Así como Jesús fue partido, muchas veces circunstancias nos parten. Muchas veces dolor nos hace cachitos el corazón. Ponemos expectativas en personas y nos fallan. Esperábamos la respuesta diferente ante confianza, ante amor, ante compromiso, y personas nos fallan. Personas te han lastimado, personas te han roto. Y cada vez que partimos el pan, no solamente nos acordamos que Jesús fue partido, también nos acordamos de que nosotros hemos sido partidos. Pero la confianza es esta: que no importa las veces que yo sea partido, no importa las veces que dolor venga a mi casa, porque Él fue partido, yo puedo resucitar. Quiero animarte que no pierdas fe, a que no pierdas ánimo. Y si hoy dolor está abrazando tu vida, y si hoy amargura, angustia, ansiedad, depresión, o como se llame lo que está abrazando hoy tu vida, temor, quiero que recuerdes esto: lo que estás viviendo solamente es la antesala de tu resurrección, porque Él fue partido por nosotros. Y tomaremos jugo de uva, que representa su sangre, su vida. Pan representa su muerte, la copa representa su vida. Cuando nosotros somos partidos por la vida, padecemos con Él. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace levantarnos para volver a intentarlo, para volver a luchar, para no darnos por vencido, somos parte de su resurrección. Así que te invito a que participes de este pan
y participes de esta copa. Si es la primera vez que nos escuchas, si quizás no te consideras cristiano ni un seguidor de Jesús, consideras que Jesús es un gran maestro, pero toda tu confianza no está en Él, te invito a que hoy seas honesto con Dios y le puedas pedir con todo el corazón. Hagas la oración y hagas el rezo más honesto que has hecho en tu vida. Y le puedas decir: quiero conocerte, quiero experimentar el poder de la resurrección. Y quiero saber que cada vez que paso peligro, cada vez que paso por sombra, tú estás conmigo. Así que te pido y me tomo el atrevimiento de que hoy oremos juntos. Si tú la estás pasando mal, hoy quiero orar contigo. Y todos los que están viéndome, ¿te parece si tomamos un tiempo para orar? Gracias, Señor. Gracias. No tengo peticiones para darte. No tengo algo que orar que te pueda exigir o te pueda suplicar. Gracias, porque una persona tan pequeña como yo, tan insignificante, sin un valor y sin cualidades sobresalientes, has decidido venir y hacerme tu amigo. Gracias, porque mi vida sin ti era una vida rota, una vida en pedazos. Y aún contigo dolor, sufrimiento, temor ha venido a visitarme. Y no te pido que quites temor de mi vida. No te pido que quites incertidumbre de mi vida. No te pido que quites dolor de mi vida, sino te agradezco porque has tomado mi mano en medio del dolor. Gracias porque en medio de este sufrimiento sé que tú estás conmigo. Gracias porque en medio de esta crisis, de este momento oscuro, no lo he enfrentado solo, sino sé que tú estás conmigo. Hoy partimos este pan y tomamos este jugo con la esperanza de que podremos experimentar tu resurrección, el poder que te levantó de los muertos. Gracias. Amén.